Buenas noches, soy Enrique I. Gómez y le agradezco que nos siga en una nueva emisión de Reto 2024. En particular en esta mesa de análisis donde abordamos la agenda nacional y colocamos a México en contexto. Hoy hablaremos del relevo presidencial en México y el modelo de desarrollo que se plantea desde el gobierno de la izquierda. Me refiero al llamado humanismo mexicano, en el contexto de la Cuarta Transformación. Recordemos que el 1 de octubre, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador le entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de México. Ahora, ¿qué viene para México? Esto lo analizaremos hoy. Y para realizar este análisis, hoy me acompañan vía remota la periodista Daniela Pastrana, conductora del programa de la Mesa Roja y fundadora de la Red de Periodistas de a Pie. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Andrea Samaniego, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas noches, Andrea. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, los invito a ver una cápsula para introducirnos en el tema. Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación. Desde la izquierda, México ha vivido un relevo presidencial. No puede haber gobierno. La transición democrática de 2018 encontró su réplica en los comicios presidenciales de 2024, pues en los comicios del 2 de junio, la izquierda mexicana se consolidó como la principal fuerza político-electoral de nuestro país. Protesto, guardar. El 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, quien es la primera mujer presidenta y la segunda gobernante de izquierda en la época contemporánea de México. Son tiempos de cambio y de mujeres, también de consolidación de nuevos modelos de desarrollo que buscan contrastar con el neoliberalismo que impusieron gobiernos de derecha. Programas de bienestar nuevos. Así, la izquierda mexicana ha abanderado el modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano con el contexto de la Cuarta Transformación que se planteó desde el gobierno del ahora expresidente López Obrador. Prohibido prohibir. La libertad es esencia. A reserva de ser considerado como un modelo económico, el humanismo mexicano tiene entre sus principios básicos al estado de bienestar, la austeridad republicana y el respeto a las libertades como la libertad de expresión. De esta forma, se rechaza el autoritarismo y se garantizan los derechos humanos en un contexto donde la política tienda a la esperanza y felicidad. Para que siga aumentando el salario mínimo. Adicionalmente, el humanismo mexicano tiende a reforzar los programas sociales, priorizando su carácter universal, combinado con medidas económicas que buscan salvaguardar el ingreso de la población. Entre los principales logros que tendría este humanismo mexicano es que durante el anterior sexenio 9.5 millones de personas salieron de la pobreza, según cifras del Banco Mundial. En este entorno, inicia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación, donde se deberán refrendar los principios básicos del humanismo mexicano, cuya esencia es el respeto a las libertades y derechos humanos. Prohibido prohibir sería la máxima democrática. Significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento. Gracias, pues como vemos en la cápsula, los retos tras el relevo presidencial son importantes. Pero vamos a comenzar con esta mesa de análisis. Y antes, iniciemos con qué fue lo que ocurrió en el anterior gobierno federal. Estoy hablando del sexenio de 2018 y 2024. Daniela, me gustaría que desde tu perspectiva periodística nos comentaras cómo ves este proceso. Antes de la elección de 2018 veíamos a una ciudadanía con hartazgo, una ciudadanía cansada. ¿Cómo la vemos ahora después de estos 6 años de gobierno del primer gobierno de izquierda en la época contemporánea? Pues mira, yo creo que en algunos lugares del país sigue habiendo mucho hartazgo y mucho cansancio porque la violencia sigue haciendo mella. Es un proceso no fácil de resolver, que en estos 6 años entramos en una suerte de meseta, esta curva que se había disparado de la violencia con lo que se llamó la guerra contra el narco.
Pero esa meseta es muy alta. Entonces, esa es la parte que todavía resulta insuficiente, incluso en otros temas de violaciones a derechos humanos, como el tema migratorio, que pues hoy mismo lo estamos, en estos días lo estamos viendo, ¿no? Sigue siendo un gran pendiente el trato que se le da a las personas migrantes que entran a México. Entonces, creo yo que en ese sentido, en el tema de la violencia, en el tema de los derechos humanos todavía hay para muchas personas decepción, en otras mucho cansancio, porque pues, son muchísimos años de esta espiral de violencia que no se ha logrado disminuir, si bien sí hay como un freno. Eh, en los otros temas que no son los de la violencia de derechos humanos, yo creo que lo que hubo en estos años es pues un freno a una política que se le metió, digo yo, el freno de mano a esta política que se había instalado desde los años 80, muy claramente desde el gobierno de Salinas, Carlos Salinas de Gortari, desde que se empezaron a privatizar una serie de pues, carreteras, el derecho a la tierra, el territorio, se legalizó la privatización de el agua, las concesiones, la entrega de concesiones. Y creo que eso, o sea, es un periodo que empezó, insisto, con las modificaciones al artículo 27 constitucional hasta lo que se llamaron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Eso se detuvo, eso ahí tiene un freno, todavía no es una cosa que hayamos visto que se esté revirtiendo en muchos sentidos, se mantuvieron algunas de las cosas, pero sí se recuperó esta, digamos, gestoría, o no gestoría, pero sí administración estatal, se recuperó el control, o se ha intentado recuperar el control estatal de ciertos aspectos estratégicos de nuestra vida. Que se habían entregado, insisto, a privados en estos años. Y el cambio más importante para mí de estos años, y ya con eso cierro, creo que viene en el caso de los derechos laborales, la política salarial, eh, la política que tiene que ver con ir recuperando derechos que eso sí se habían perdido de mucho más tiempo, poder adquisitivo, tener un mayor porcentaje, que además esto era también uno de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, era ir emparejando también esa enorme brecha salarial que había en México, y ese creo que es sin duda el principal logro de la administración que terminó hace pues unos días. De acuerdo, como bien comentas, se estableció un freno de mano. En este aspecto, Andrea, también la pregunta es, entre 2018 y 2024, ¿qué tanto se transformaron esas estructuras de poder que precisamente habrían permitido estos cambios de los cuales habla Daniela? Pero ¿qué tanto se transformó esa estructura de poder? ¿Cuál fue el avance desde el punto de vista del sistema político mexicano? Bueno, habría que considerar en primer lugar que sí cambian ciertamente las reglas del juego. Creo que fue emblemático, por ejemplo, que antes incluso de que el presidente llegara a la presidencia, o sea, era presidente electo, él cancelara el tema del aeropuerto de Texcoco. Fue una manera de dar a entenderle a los grupos empresariales, al sector económico, que lo que se iba digamos que la autoridad que iba a ser la máxima autoridad del Estado mexicano, pues iba a ser la autoridad política, ¿no? No como en otras, pues en el periodo neoliberal, donde la autoridad o los grupos económicos tenían mucho peso, por no decir, eran los que tomaban muchas de las decisiones en la política pública nacional, pero habría que ver también, o sea, esto no implicó un pleito o una ruptura con el sector económico, tan es así que el presidente de la República tenía su consejo económico, ¿no? Su consejo asesor económico que estaba conformado por varios empresarios, ¿no? Entonces, pues ahí se notó el cambio, o sea, fue un cambio donde quedó muy claro quién tenía el mando en la toma de decisiones del país,
Pero bueno, esto no implicó un cambio o una transformación de las estructuras. O sea, hubo un cambio en la toma de decisiones, hubo un cambio en que se notara que el mando se encontraba en el ámbito político, en el sector político, pero eso no implicó completamente una ruptura o un quiebre con ese sector económico que es tan relevante y tan necesario para el desarrollo del país, ¿no? Por eso mismo indicó, o sea, fueron cambios, pero no fue completamente modificar la estructura, ni mucho menos. Por eso es que el presidente mantenía constantes reuniones y mantenía una relación con este consejo económico, ¿no? Con este consejo empresarial con el que dialogaba constantemente, ¿no? Entonces, sí hubo modificaciones, pero no podríamos decir que fue una transformación en el sentido de se rompieron todas las relaciones con el sector económico o iniciaron o sea, cambió completamente. No, no fue así, simplemente fue que quedó muy claro quién era la autoridad que tomaba las decisiones en esa administración. Y en ese aspecto, digo, pasemos ahora al asunto de los retos que tendría con base en lo que comenta Andrea, de esa transformación, digamos, esos cambios que existieron. Ahora los retos hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, todo esto en el contexto del llamado humanismo mexicano. Te preguntaría, Daniela, tú ya lo mencionabas al principio, entre los retos que tú ves está el tema de la violencia, la inseguridad, la incertidumbre económica por temas como la reforma judicial, o cuáles serían los retos que tú advertirías en este contexto, Daniela? Bueno, yo veo algunos, antes quisiera como puntualizar un par de cosas. Uno es que digamos, volver a construir. Destruir es mucho más fácil que construir. Entonces, esto que se ha ido haciendo de desmantelar el sistema, los sistemas públicos durante 40 años, pues no es una cosa que rápidamente se pueda como volver a establecer un andamiaje que permita la seguridad para todas las personas y que vaya también disminuyendo las brechas de desigualdad. Eso no es una tarea fácil y creo que con ese déficit hay que entender tanto al gobierno que salió como al gobierno que entra, ¿no? Estamos en una situación muy compleja porque hay un contexto internacional, también ese es el otro punto, no se puede entender ninguna de las decisiones que se tomen o de las políticas que haya sin entender el contexto global, porque muchas de estas cosas, las migraciones, el crimen organizado e incluso el tema de los recursos energéticos, pues cruza en muchos sentidos por el contexto mundial. Por ejemplo, el tema de la deuda de Pemex que se iba pagando o que se había tomado la decisión de que lo fuera pagando la tesorería, esa deuda tan grande que tenía el Pemex, pues vino la guerra de Ucrania, la invasión esta, y eso modificó el escenario y entonces se tuvo que también la política interna, la política económica, modificar y eso cambia el plano, ¿no? Que se tenía. El otro factor que modificó las cosas en la administración pasada, pues tuvo que ver directamente con la pandemia. Una pandemia que fue global y que afectó a todos los países. Entonces, creo que Claudia Sheinbaum entra en un contexto internacional muy complejo, en donde la guerra que hay entre, pues la guerra comercial, la guerra geopolítica que hay entre Estados Unidos, China, también por tener el control de ciertos territorios para obtener recursos energéticos, pues afecta directamente a las regiones que tienen esos recursos, que son África y América Latina y México, por supuesto. En esas batallas, creo que el reto importante va a ser mantener equilibrios e incluso equilibrios dentro de las propias planteamientos que ha hecho la presidenta en sus 100 compromisos.
porque de pronto hay unos que no sabemos cómo los va a resolver, ¿no? Resolver el tema de los compromisos en temas de medio ambiente, por ejemplo, y al mismo tiempo atender los que tienen que ver con la economía. Hay algunos compromisos que parece que chocan uno con el otro. Entonces, creo que ese va a ser un reto, mantener los equilibrios, mantener el camino en el sentido económico que se ha ido construyendo. Nosotros en los últimos años pasamos a ser de la 14ª a la 12ª economía del mundo, seguramente, o lo que es las previsiones es que México llegue a estar a ser como la 9ª, quizá, pero eso, insisto, depende de muchos factores. Hasta ahorita va en el camino correcto. Creo que el tema de ella, que ha planteado como sello personal el asunto de poner énfasis en los derechos de las mujeres, no solo en su discurso en toma de protesta, también hoy, bueno, en su segunda conferencia, en la que pues presentó también a todo su gabinete femenino. Creo que esa es una señal de esperanza, por supuesto, pero que va a implicar, o sea, se ha puesto como una meta alta, ¿no? Disminuir la brecha salarial y de las brechas que hay en políticas de género en el país. Es una meta no fácil de resolver. Y creo que, pues sí, la violencia y seguir trabajando para eliminar la corrupción, que se enuncia fácil, pero es una tarea que va a requerir muchísimo esfuerzo en muchas áreas. Creo que son los 3 puntos en los que yo pondría atención en este arranque de la. De acuerdo, muchas gracias. En esta noche estamos analizando qué viene para México después del relevo presidencial. Esto en el contexto del modelo que ha impulsado la izquierda en el gobierno, denominado humanismo mexicano. Y estamos platicando con la periodista Daniela Pastrana y con la politóloga Andrea Samaniego. En el primer bloque veíamos el contexto de todo esto que es el relevo presidencial, pero ahora vayamos a otro elemento importante del modelo de desarrollo que se conoce como humanismo mexicano y que es el tema de las libertades. En este contexto, Daniela, te preguntaría, ¿cómo adviertes el panorama de la libertad de expresión en México y también las perspectivas en el nuevo gobierno? Yo creo que es un tema que se ve con lo que estamos viendo, ¿no? Se mantienen estas conferencias que para mí son una ventana de oportunidad. O sea, yo nunca tuve oportunidad de preguntarle a ningún presidente antes de que existieran las mañanas ninguna cosa. Y pues en estas administraciones en la que salió y en esta que está empezando, pues hemos tenido esa posibilidad de hacer preguntas sin ninguna restricción. Por supuesto que podemos enfrentarnos a los reclamos de algunos ciudadanos, pero también creo que los periodistas y en general quienes tenemos posibilidades de tener micrófonos abiertos, pues debemos también asumir que pues, tenemos que enfrentarnos al escrutinio público. Pero creo que es un ambiente favorable para los periodistas. En este contexto, Andrea, sobre el mismo tenor, ¿adviertes que debería cambiar esa relación que se estableció en el pasado gobierno entre el poder público y el poder mediático o debe mantenerse la misma tónica, sobre todo en la relación con medios de comunicación privados? Me parece que, o sea, la estrategia de las mañaneras es muy adecuada, ayuda a sortear el posible cerco mediático que pudiera existir, porque hay que pensar que los medios privados también son grupos fácticos y también tienen sus intereses, sus agendas, ¿no? Entonces es una manera de colocar, pues, los temas del gobierno. Creo que, habría que pensar que no toda la comunicación gubernamental debe de remitirse a las mañaneras, sino que deben de establecerse otro tipo de programas o no tener solamente las mañaneras como forma de comunicación, pero creo que es una buena estrategia para hacer frente a los posicionamientos de los medios que tienden a ser también poderosos en la sociedad mexicana. De acuerdo.
Y ahora pasemos a un tema también muy importante, el tema que no podemos soslayar. Tenemos a la primer presidenta en México en toda su historia. Esto despierta muchas expectativas, Daniela, pero digamos, ¿cómo traducir precisamente este hecho histórico a políticas públicas y que haya un mayor empoderamiento de la mujer, no solo a nivel del discurso, sino también a nivel de programas, a nivel de estructuras de poder? ¿Cuál sería el elemento? ¿Cómo traducir todo esto a políticas públicas? Yo creo que es el tema en el que vamos a ver más cambios en los próximos meses y años. Ya el hecho de que haya una mujer presidenta, que no había habido por lo menos en 200 años de vida independiente, y ya el hecho de que tengamos estos gabinetes paritarios, pues en 2 administraciones seguidas, modifica simbólicamente lo que es la relación de las mujeres en términos de la relación con el Estado. Pero a eso se le agrega pues las cosas que ya se anunciaron, que va a haber modificaciones por lo menos a 4 artículos constitucionales y 7 leyes para establecer pues un andamiaje que permita disminuir la brecha salarial, por ejemplo, y otro tipo de brechas que hay de género. Cómo aterrizarlas, que ese es el reto de todas las políticas públicas y todas las legislaciones, pues ya creo que lo vamos a ir viendo en la medida en la que se vaya desarrollando el gobierno, pero creo, o sea, ahí sí creo que podría decir que sin duda va a ser un tema en el que vamos a ver los principales cambios de los próximos, en los próximos meses es donde va a estar el énfasis, ya lo vimos en la toma de protesta y ya lo vimos en las primeras acciones, pues al final de cuentas es la segunda acción de esta presidenta. La primera fue la de la disculpa pública por el tema del 2 de octubre y la segunda pues fue el anuncio de las modificaciones constitucionales y legales en el tema de género. Así es. Y finalmente, para concluir, Andrea, el tema de la corrupción también es un tema que el humanismo mexicano contempla como uno de sus principios básicos. En este aspecto vimos aspectos interesantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál sería, qué faltaría abonar en el gobierno de Claudia Sheinbaum precisamente para consolidar esta política anticorrupción? Bueno, me parece que el tema corrupción es uno de los temas que pues dejó a deber la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque por varios factores. Uno es este ataque, vamos a decir, hacia el INAI, que se tenía que modificar, pero no creo que la solución fuera pues desaparecerlo. Creo que eso sí es una de las luchas ciudadanas para poder tener acceso a la información que se hubiera cooptado, que tuviera intereses. Es otra dinámica, pero creo que esa es una institución que al momento de, si se contempla esta desaparición, bueno, pues será no abonar en materia de transparencia y sí mucho en materia, o sea, sí va a ser uno de los saldos que nos deja la administración saliente y a ver qué pasa con la que está llegando, ¿no? Pero porque se plantea que pues, la actividad del INAI la puede hacer la función pública que cambia su nombre, pero me parece que, o sea, el asunto con el INAI es que es un poder que no está en el gobierno y que puede estar vigilando, ¿no? Y me preocupa en ese sentido, tal vez, pues que si cada vez les damos más acción a las Fuerzas Armadas, pues bajo el principio de seguridad nacional, algunas de las acciones que establecen o que desarrollan, pues pudieran quedar en la opacidad o que no nos indiquen qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que es una de las materias en donde se tiene que trabajar. Me parece que algo bueno es que se han visto justo estas separaciones o este estilo diferente. O sea, ya terminó el otro gobierno, ya terminó la otra administración. Si bien es una lógica de continuidad, eso no quiere decir que va a ser idéntico. Esperemos que se fortalezca en el ámbito de la corrupción.
Es un buen punto y creo que eso es muy, muy rescatable que pongan como secretaria de Buen Gobierno a Raquel Buenrostro, que es una mujer muy íntegra y y que en las funciones en donde estuvo en el sexenio anterior hizo un trabajo destacable en materia de recaudación de impuestos. Entonces eso siempre es un buen elemento y pues hay que trabajar porque si bien decía hace rato Daniela, hemos trabajado y hemos avanzado mucho en materia de pobreza, de erradicación de la pobreza. Creo que en materia de corrupción, ahí sí tenemos que estar analizando para evitar que haya un retroceso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, pues sin duda el tema de analizar el relevo presidencial tiene muchas aristas y es un tema que pasa por el crisol y por la evaluación ciudadana. Les pediría rápidamente conclusiones, un minuto. ¿Qué podríamos concluir con esta mesa en este rápido análisis sobre el relevo presidencial? Daniela, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues básicamente yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que dar muestras, varias muestras de que va a avanzar en la agenda de los derechos humanos y también esta que decía Andrea de corrupción, y tiene que dar esas muestras en estos primeros 100 días, porque eso va a marcar y va a definir también mucho el rumbo de su gobierno. Gracias, gracias, te agradezco. Andrea, ¿tus conclusiones? Me parece que esta administración tiene muchísimo trabajo. Los primeros decretos, los primeros avances en materia legal que se están enviando son una buena muestra de este cambio y de esta nueva tónica. O sea, me parece fundamental lo que hizo el día de ayer, bueno, el 2 de octubre, dando estas disculpas públicas, ahora poniendo el tema de la igualdad sustantiva. O sea, le está imprimiendo su sello, le está imprimiendo esta lógica de derechos humanos. Entonces eso es aplaudible, es muy buen síntoma. Y también, bueno, pues hay que trabajar en las otras y no dudaré que también en la materia de derechos va a ser una administración que vaya a resguardar y a velar por los derechos humanos de todos los mexicanos. Gracias, pues les agradezco mucho la visión que nos han aportado el día de hoy, sumamente importante para el análisis. Hoy hemos visto algunos aspectos del relevo presidencial en México y esto del modelo de desarrollo que ahora se enarbola denominado humanismo mexicano. Sin duda, los gobiernos de izquierda en México despiertan muchas expectativas porque esta corriente política tiene una tradición histórica de libertades y derechos. Toca ahora refrendar estos postulados. Le agradezco que nos haya seguido en un programa más de Reto 2024. Buenas noches.